Para ustedes poder identificar una bobina, ya saben que debe de haber continuidad. La impedancia es muy baja. Si miden otro extremo de otra bobina, una bobina con respecto a otra bobina, no debe haber continuidad. Y si es la de 5 hilos, ustedes tienen una impedancia más pequeña cuando midan la derivación de una bobina con uno de sus extremos de la misma bobina. Esto se lo digo, esta recomendación se las estoy especificando porque muchas veces el problema es la conexión del motor. Con respecto a lo que es el circuito, no veo ningún problema que vayan a tener. Profesor, yo tengo un pequeño problema. Sí, si acaso el problema, permítame tantito, un segundo, 5 segundos. El único problema que yo veo es cuando yo les diga que amarren el torque. Ese es muy importante y sobre todo ustedes como ingenieros en robótica tienen que calcular la capacidad en base a su carga. Sí, dígame, joven. Es que tuve un problema un poco familiar y COVID. Entonces ahorita, de hecho, vengo de regreso de hacerme la prueba. ¿Va a poder estar con nosotros Es o cuál que, es lo que usted propone, señor joven? es que mi problema sería es que si yo saldría pues, a presentar el martes y miércoles. Ah, pues eso no hay ningún problema. Se justifica con el resultado que usted tenga. No, no hay ningún problema. Ya Ok, veríamos profesor, perfecto. cómo lo presentaría. Lo presentaría a lo mejor desde su casa. Podría Ok, ser. profesor. Ok, Y, profesor, muchísimas gracias. bueno, ¿sí va a estar en clase? Joven López, ¿va a estar en clase? Sí, 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 voy a estar en clase. ¿O se Nada va a más, ahorita retirar? ya voy a estar, y bueno, ya voy llegando a mi casa. Bien. Ahorita nada más le comento para pasarme de mi celular a la computadora. Ah, perfecto, está bien. Ok, gracias, profe. De nada. Entonces, todos esos detallitos son los detallitos que han tenido problemas sus compañeros en la conexión del motor, ya que tienen conectado bien el motor, pero los pasos no los han conectado como lo indica y como casi se utilizan puros motores de paso que no tienen información, son usados. Entonces, sí, pues, yo, yo les recomendaría que pudieran ustedes ya llevar armado el circuito e identificado los pasos. Varios de ustedes tienen ya un eliminador de 5 volts o aproximadamente, pues que lo probaran.
Profesor, Sí, voy llegando a mi casa, me voy a desconectar un momento para sí, pasarme a la computadora. claro que sí. Gracias. Ya lo estoy grabando, ¿eh? Aion Vilchis. Mi La compañera me compañera dijo que le avisara. pena, compañero. Bueno, No escuché muy bien, perdón. Se interfirió con otra. Le decía que mi compañera Guillón me dijo que le avisara que no tenía luz en su casa, que por eso no se podía conectar. Bien, le voy a poner aquí justificación. Alfonso Vázquez Rebeca Amisaday. Alonso Calderón Gustavo. Presente, profe. Falté los días de ayer y el martes. El martes fue por conexiones de internet y ayer porque me fui a hacer la prueba. Ah, bien, ya estaba justificado. Sí, nada más le comento. Sí, gracias. Álvarez Bustamante María del Rosario. Presente. Gracias. Barrientos Ramos Paulina Vianey. Presente. El día de ayer no pude asistir porque tuve que ir a la escuela. Pero su horario es este, ¿no? ¿O por qué es la razón? Es que también tengo una materia en cuarto y tengo que llegar allá a las 5:30. Eso no debería ser justificación, señorita. Es que me queda algo retirado a la escuela. Le voy a poner la justificación de ayer. Y todavía tiene otra falta. Le justifico la de ayer. Beltrán Damián Sergio Fermín. Cárcamo Gutiérrez. Disculpe, profesor. Sí, Es que yo no recuerdo haber tenido ninguna falta. Bueno, más bien yo casi nunca, nunca falto. sí, tiene 2. 3. Barrientos Ramos. Tiene 3 faltas. Sí, 3 faltas tengo marcados aquí. No recuerdo haber tenido esas faltas. Bien. No, yo no borro faltas y cuando paso lista yo anoto. Y luego vuelvo a repetir si están o no están. Cárcamo Gutiérrez Ismael. Presente, profe. Aquí estoy. Sí me escucha. Sí, gracias. Profe, Sí. mi compañero Contreras Landa no se pudo conectar porque no tiene luz. Contreras Landa. Lo justificamos. Mi compañero Contreras Landa no se pudo conectar porque no tiene luz, profe. Sí, lo justificamos. Contreras Landa.
Ya está justificado el día de hoy. Tiene muchas justificaciones, Contreras. 1, 2, 3, 4. Mande, profe, es que me está fallando el internet. Se me corta. Está bien, ya está justificado. Cortés Garrido, Wendy. Presente, profesor. Gracias. Estoy descargando el archivo. Eduardo Martínez Ismael. Presente, profesor. Gracias. Equiluz Pérez. Dice que la está sacando Zoom. Bueno, en su internet está haciendo que se esté saliendo a cada rato de la aplicación. ¿Quién? Equiluz. Equiluz. Sí. Lo vamos a justificar. Florian Medina Natalie. Ella tampoco tiene luz, profesor. Hernández Rojas Nayeli. Mañana voy a tener una reunión con los profesores. Ahorita no sé exactamente a la hora, pero me dicen que va a ser temprano, como a las 4 o un poquito más temprano. No sé si me desocupe, entonces ahorita voy a pensar si me notifican bien la hora para decirles si mañana nos vemos o no nos vemos. Hernández Rojas Nayeli. Perdón, es que ya le puse justificación. Sí, gracias.
Florian Medina Natalie, Es mi compañera que le digo que no tiene luz. ya tiene justificación. Es que ya me estaba haciendo como una plana de puras justificaciones. Huerta Alarcón Alejandro. Juárez Nava Areli. Lezama Cortés Jesús Iván. Presente, profe. Aquí está. Lezama Iván. Gracias. López Romero José Eduardo. Bien. Sí, le voy a poner su asistencia. Mancines Aboites Carlos Alberto. Martínez Parada Rafael Giovanni. Nieves Hernández Emilio. Presente. ¿Se me escucha? Sí, Nieves. Gracias. Gracias. Olvera Núñez Iván. Ortega Cienfuentes Ángel Antonio. Profe, creo que no me escuché, tenía el micro apagado. ¿Quién Olvera es? Núñez. Olvera Núñez. Sí, no lo escuché. Sí, gracias, profe. Ortega Cienfuentes Ángel Antonio. Peña Camaño Axel. Presente, profe. Gracias. ¿Quién es Ortega? Olvera Núñez Iván, ¿quién es? Sí, yo, profe. Sí, gracias. Reséndiz Alfaro Rodrigo. Presente, profe. ¿Se me escuchó? Sí. Ok. Gracias. Sí, de nada. Rivera Alisa Fernanda. Presente, profe. ¿Sí me ve? Bueno, sí me Sí, escucha. gracias. Gracias. Rodríguez Cabrera Rebeca. Salazar Rodríguez Jorge. Presente, profesor. Gracias. Aquí estoy. Profesor, ¿el día de ayer sí puso mi asistencia? Sí. Ok, muchas gracias. Sánchez Guerra Julio César. Tobar Ruiz. Vázquez León. Vigil Martínez José Armando. Presente, profesor Vigil. Vázquez. No, Vigil, profesor. León no pudo conectarse. Permítame, Vigil ya tiene Soy yo, asistencia. profesor. Ok, gracias. Armando Vigil. Aquí estoy, profe. Soy Sí, yo. gracias. Sí, gracias. Vázquez León. El compañero Vázquez León tiene problemas con su internet. Sí, dígame. El compañero. Dejen hablar a la señorita, por favor. El compañero Vázquez León tiene problemas con su internet. Sí, lo voy a justificar. Profesor, bueno, yo falté, fue el que le dije que iba a entrar nada más a mi casa. Sí. Soy López. López Romero, José Eduardo. Sí, ya tiene asistencia. Ok, muchas gracias, profe. Profe. No sé si escuchó cuando me pasó lista. Soy Alfonso. Iván, interfieres mucho. Abres tu micrófono cuando están hablando. Pero está cerrado. Bueno. Y no escucho lo que me están diciendo. No lo cierres, por favor. Le dije que se me escuchó cuando me pasó lista. Soy Alfonso. No. Le pongo su asistencia. Gracias. Profe, mi compañero Mancines dice que lo sacó la aplicación cuando le estaba pasando lista.
¿Y está? Se dice, bueno, me dijo que está sacándolo cada rato, entonces me imagino que entra y lo saca, pero sí escucho cuando lo pasó lista, nada más que lo sacó la aplicación. Bueno, sin Saboites. Voy a poner aquí justificación, a ver si entra. Casi todos los que tienen justificación pues, tienen un promedio muy bajo. De ayer no estuvo Alonso y está justificado, tiene 4. Álvarez Bustamante está justificado ayer, tiene 0. Barrientos Ramos Paulina Villaney está justificado el día de ayer, tiene 0. Estoy repitiendo la calificación no porque estén reprobados, sino porque no estuvieron ayer. Ya dimos la calificación del 80%. Equiluz Pérez Ania tiene 0. Está justificado ayer y hoy tiene la justificación. También ayer faltó Salazar Rodríguez Jorge. Ah, ya sé quién es. Perdón. Sí, profesor, aquí estoy. Sí, estás justificado. Ok. Y ya habías entregado todo. Sí. Bueno, ya tienen su calificación del 80%. Si alguien tiene duda, se la vuelvo a repetir. Voy a dar un introductorio el día de hoy de las 2 unidades que nos faltan. Profe, ¿estas diapositivas las va a pasar? Sí, ¿no se ven? No, sí se ven. A lo que se refiere, compañía, es que si nos las va a mandar, o sea, las diapositivas nos las va a mandar al correo. No. Más va a ser la explicación. En cuestión de la información que ahorita les voy a explicar, fácilmente la pueden encontrar en cualquier libro de amplificadores, de electrónica analógica o electrónica industrial sobre los amplificadores. Y con respecto a lo que es el GAR, el PAL, lo pueden encontrar en cualquier libro de electrónica digital. O por su nombre, que quiero saber GAL, lo ven en interfaz, sí, y lo pueden ver. No es una información que dijéramos que no la vayan a encontrar ustedes. Y no es una información que no la vayamos a estar utilizando ahorita y que vayamos a tener dudas. En este caso vamos a ver lo que es las configuraciones de amplificadores operacionales. Les voy a dar una introducción general rápido con respecto a estas láminas que les voy a presentar. Bueno, y les voy a especificar cuáles son los puntos importantes, ya que estos son temas que ustedes se supone que ya deberían de haber visto, que es en electrónica industrial. Electrónica industrial son semiconductores, elementos de potencia. Esta materia la tenían que haber llevado desde no ustedes, sino sus compañeros y ahora ustedes, desde el 2004, primero, pero nunca la quisieron acomodar en su lugar.
que debería de estar, en qué semestre debería estar. Yo viví la situación de proponer estos temarios, pero yo no era el asignado para haber propuesto esta materia, sino propuse la de electrónica de potencia. Y que son los semiconductores de electrónica industrial. Entonces, nosotros ahorita lo que vamos a ver es un tema que no está dentro de nuestro temario, porque les digo, estos conocimientos ya los tenían que traer ustedes. Pero primero ustedes ven electrónica, después electrónica industrial. Amplificadores operacionales. Aquí ese es el símbolo de amplificador operacional. En varios libros no especifican correctamente la simbología de tierra o la simbología de común. Como común es un triangulito en donde está el signo de tierra, porque puede ser referencia negativa o puede ser referencia positiva. Pero hay también el caso de en que nada más se pueda utilizar una fuente de alimentación y se trabaje con positivo y negativo, entonces sería correcto como está expuesto aquí. Aquí nos está especificando que un amplificador operacional como una caja con sus terminales de entrada y salida. Aquí nomás nos está especificando que tenemos una terminal de entrada negativa. Si ustedes visualizan donde está la flechita, in, negativa, y tenemos otra terminal positiva. Aquí le estamos aplicando dos fuentes de alimentación positivas, las cuales van a tener una cierta diferencia con respecto a la entrada, y podemos decir que es una configuración que va a tener diferencia de voltaje. Cuando rebase esa diferencia de voltaje, podemos activar el amplificador operacional. Aquí también vemos la importancia de esas flechitas de entrada que son de corriente. La corriente es cero, porque tenemos una impedancia RI, la resistencia es muy grande. Y tiene ciertas características en que este amplificador operacional tiene una ganancia infinita, muy grande. Si yo tengo un voltaje, por decir, de 0.1 como diferencia en la entrada, la multiplicamos por el voltaje infinito y nos va a dar un valor muy grande que rebasa la alimentación. Entonces, en el cálculo, cuando nos rebasa la alimentación, vemos en la práctica que solamente puede llegar aproximadamente igual al voltaje de alimentación.
Creo que ya son todos. Estas son las características. Aquí tenemos las propiedades del amplificador ideal, son las siguientes. Voy a admitir a unos compañeros. Dice que la ganancia de tensión es infinita. Aquí se especifica que el voltaje de entrada está relacionada con el voltaje de salida. La cual se multiplica por la ganancia. Si la ganancia es infinita, vamos a calcular un valor mayor al voltaje de alimentación. A esto se le conoce que se satura. Se satura en el punto del voltaje de alimentación. No, aunque nuestros cálculos nos den más del voltaje, no podemos rebasar ese valor. Pero es solamente para cuando no tenemos la conexión de retroalimentación del lazo cerrado. Estamos ahorita especificando el puro amplificador como lazo abierto, que no tiene retroalimentación, como ustedes lo vieron. La resistencia de entrada es infinita. Es lo que yo les estaba especificando. La corriente que se va a tener en las entradas casi es cero, porque la resistencia es muy grande. Ustedes en circuitos eléctricos iniciaron para analizar las resistencias. Una resistencia muy grande tiene corriente muy pequeña. Una resistencia muy pequeña aumenta mucho la corriente, entre más pequeña. La resistencia de salida es cero. Dice que no hay oposición. El ancho de banda es infinito, la tensión del offset de entrada es cero. ¿Qué es el offset? El offset es en la cual nosotros tenemos que determinar en las entradas un voltaje cero. Con que el amplificador operacionales no inicie en cero, porque son de precisión casi, los amplificadores operacionales se usan mucho en la industria, y un voltaje que se esté midiendo nos va a alterar cualquier señalización, sobre todo en la instrumentación, que requerimos medir mediciones exactas, pero si no, el offset no se especificó en cero, nos va a dar un valor mayor, por lo cual se calibra los voltajes en cero. Y para ese offset, este amplificador operacional tiene unos pines para conectar una resistencia y poderlo calibrar en cero. Algunas configuraciones básicas del amplificador es inversor, no inversor. Es en base a sus entradas. Aquí vemos el amplificador inversor y si ustedes ven, aquí sí ya tenemos la retroalimentación, vean. A ese se le conoce como un amplificador de lazo cerrado.
y me especifica que su voltaje de entrada va a ser especificado con respecto al voltaje de salida por la ganancia que yo tenga. Aquí ya tengo que especificar cuál es la ganancia. Sería la resistencia de retro, que es R2, entre la resistencia de entrada. Sería R2 entre R1. Y ya especificaríamos qué ganancia. Vamos a decir que tenemos 0.1 el voltaje de entrada. Y tenemos R2 1000 ohms y R1 100. 1000 entre 100 serían 10. Por 0.1 tendríamos el voltaje de salida 1 volts. Entonces de 0.1 se amplificó a 1 volts. Este es un amplificador diferencial en el cual nosotros vamos a ver en base a los voltajes 1 y 2 que tiene el circulito, que representa una fuente de voltaje, ver la diferencia que se tenga. Y vamos a poner de referencia un voltaje y cuando lo rebase vamos a tener esa diferencia en la salida o lo vamos a saturar ya sea positivo o negativo. Este es uno de los amplificadores más importantes o para nosotros es el importante. ¿Por qué? Porque para nosotros va a representar cada una de esas resistencias como un valor analógico. Un valor digital, perdón. Peso valorado, el cual va a especificar cada uno de estos. Pero ahorita nada más lo vamos a ver como sumador inversor, en el cual no me especifica que el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 es la suma que vamos a encontrar en la salida. Y se recomienda que para que sea lo que yo estoy diciendo, B1 más B2, B3, se recomienda que todas las resistencias sean iguales. Vamos a decir que la resistencia F y RG1 sean 1000. Las dos. 1000 entre 1000 es 1. 1 por el voltaje 1. En la salida vamos a tener el voltaje 1. Pero si también tenemos RG2 como 1000, pues también es 1 la ganancia. Y si ustedes ven aquí está la formulita. Si RF y RG son iguales, RG2, RF y RG3 son iguales, pues es 1. 1 por B3 es B3, 1 por B2 es B2, 1 por B1 es B1. Entonces aquí es B1 más B2 más B3. Pues es la suma de los 3 voltajes que voy a obtener en la salida. Este es otro de los que nos interesa y lo vamos a hacer los cálculos, vamos a hacer problemas para podernos familiarizar con el circuito. Aquí este es el integrador, este nos va a servir para los disparos de los SR, de los SEC, semiconductores que ustedes van a utilizar en electrónica industrial. En este caso, yo no lo voy a utilizar. Este no me interesa. El diferenciador y el sumador son las dos configuraciones que sí voy a utilizar para este tema. Aquí estamos viendo los puntos de disparo para calcular qué es el diferenciador como el integrador que vimos. Esos no los vamos a... Aquí es el seguidor de tensión. No recuerdo si pero este es fácil y más o menos sí
podría interesarnos. Nos dice que es 1 más 1, 1 por 1, o 1, entrada 1, salida 1. Quiere decir que lo que yo tenga en el voltaje de entrada, lo tengo en la salida. Es como un buffer. El voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Y es exactamente aquí. Y nos sirve el amplificador operacional para estabilizar la señal de nuestro circuito y no haya variaciones de voltaje. Aquí es bien importante, mi experiencia es con respecto a la instrumentación en máquinas de alto riesgo, como turbinas, como turbogeneradores, turbomotores, se les conoce porque son de alto riesgo, turbogeneradores como los de Comisión Federal. Entonces es bien importante hacer esas mediciones y que no haya ninguna variación de voltajes, porque estamos hablando allí para los disparos, para las alarmas, en valores de milésimas de pulgada. Estamos hablando, entonces, una milésima de pulgada puede ser que si no está bien calibrado, cada ratito se me esté disparando. Y se imaginan que un turbogenerador se pare, por ejemplo, en Valle de México, pues nos para toda la ciudad y las industrias alrededor, y son millones. Entonces, estos elementos son específicos para la aplicación de estos instrumentos. Es introductorio, no es que, porque yo me voy a parar y vamos a hacer, les voy a dejar problemas para que ustedes hagan los cálculos. Yo quiero iniciar después de vacaciones ya, porque sí estoy calculando que a pesar de que me faltan algunas cositas, terminemos antes y yo no quiero terminar antes. Esta presentación sí es la que me va a servir para la clase. La otra fue un introductorio, pero ya ahorita lo que estamos viendo ya es para el tema que nos toca ver. Pues quise familiarizar un poquito hablándole del amplificador operacional. Ahora vuelvo a iniciar, pero ya en forma. Iván, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, un momento. Ok. Amplificador operacional. Características del amplificador operacional. Infinita ganancia en lazo abierto, infinita resistencia de entrada, corriente de entrada 0, tensión de desequilibrio de entrada 0, infinito rango de tensión disponible en la salida, infinito ancho de banda con desplazamiento de fase 0. Bueno, aquí estamos repitiendo, ya ahorita creo que ustedes ya más o menos sepan que es infinita la ganancia en el lazo abierto. Esta ganancia está especificada más o menos, hay fabricantes que especifican que son 200,000 la ganancia. El voltaje de entrada por 200,000. Esa sería la ganancia. El voltaje, la diferencia que tenemos por esa ganancia sería el valor. Y otros dicen que son 300,000. A final de cuentas, cualquier valor es muy grande, en el cual este amplificador operacional lo podemos alimentar con 5 volts, con 12 volts, 18 volts, 24 volts, el amplificador operacional. Hay algunos fabricantes que especifican que hasta 18 volts, pero tenemos que siempre respaldarnos con los datos
del fabricante del elemento que ustedes estén utilizando. Vamos a ver que no, en las dos entradas que tenemos no vamos a tener corriente. ¿Por qué? Porque la resistencia de entrada es infinita. La resistencia que está entre negativo y positivo del triángulo o de la patita 2 y 3 es muy grande, es infinita. Si ustedes alcanzan a ver, la figura, estoy viendo el mensaje que me están mandando los profesores. Nos vamos a ver hasta el día martes. Mañana no me va a alcanzar. La reunión la tengo a las 4 de la tarde y no creo que alcance. Entonces, para que ustedes avancen en su circuito, no se distraigan. Seguimos leyendo, Iván. Sí, un momento. Amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales, perdón, son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. Un momento. Los amplificadores operacionales son circuitos que sirven para amplificar señales de voltaje. La ganancia, grado de amplificación, de un amplificador operacional está determinada por una resistencia de retroalimentación que alimenta parte de la señal amplificada de la salida a la entrada invertida. Me voy a regresar porque me distraje en lo que íbamos. La patita 1 y la patita 5 es el offset, en la cual se pone un potenciómetro, si no mal recuerdo, de 10K. El fabricante nos especifica qué resistencia para poder tener en la salida 0 volts. Entonces ponemos el 741. No todos los amplificadores tienen ese offset, pero para utilizarlos ya para ciertas cosas bien específicas, en donde no debemos de variar los valores de medición, se utilizan este tipo de amplificadores con offset. Y nos dice que la entrada, la patita 2 es entrada invertida. Se conoce como entrada negativa, como inversor. Si yo tengo un voltaje negativo, voy a tener en la salida un voltaje positivo, me la va a invertir. Si yo le pongo una fuente positiva, en la salida voy a tener negativa. Cuando conecte
cualquier fuente de alimentación en la patita 2. En la patita 3, entrada no inversora. El voltaje que yo tenga negativo o positivo va a pasar exactamente igual a la salida. Si es positivo, en la salida tengo positivo. Si es negativo, en la salida tengo negativo. En voltaje de corriente alterna, se los voy a mencionar que nosotros no vamos a manejar alterna. En la entrada no inversora, en la patita 3, la señal alterna va a pasar igual en la salida. No va a tener ningún desfase. No se va a desfasar. Y en la entrada inversora, si nosotros tenemos la alternancia positiva, en la salida se va a desfasar 180 grados. Vamos a tener la alternancia negativa. Positiva en la entrada, la alternancia positiva de la señal alterna, positiva, y en la salida la alternancia negativa, porque la invierte. Luego tenemos, bueno, la salida, la ven, que es la patita 6. Ahora nos falta la patita 4 y la patita 7. Me indica la patita 4 menos 4. La patita 7. La patita 4 me indica menos V. Y la patita 7 más. Y la V es volts. Entonces, la patita 4, voltaje negativo, y la patita 7, voltaje positivo. Aquí estamos hablando de dos fuentes de alimentación. No puedo especificar una fuente de alimentación, conectar el positivo en la patita 7 y el negativo en la patita 4, no. Aquí es muy importante que vayamos a diferenciar que en la patita 7 vamos a utilizar una fuente de alimentación y en la patita 4 otra fuente de alimentación, que son independientes. En la patita 7 conecta el positivo de una fuente. Y en la patita 4 de otra fuente independiente conecto el negativo. La patita o la otra conexión de la fuente, en la patita 4 ya conecté la negativa, me sobra la positiva. Esa positiva la voy a unir con la negativa de la fuente positiva de la patita 7. Y a ese lo voy a referir como común. Y el símbolo es un triangulito. En lugar de tierra, es un triangulito que me especifica que es el punto común. Si yo tengo una carga que tiene una referencia negativa, lo conecto en el común. Si tengo una carga que tiene una referencia positiva, lo conecto en común. Y yo cuando mida esas cargas, yo estoy midiendo el positivo o estoy midiendo el negativo. No va a haber ningún problema porque es un común en base a las fuentes de alimentación. Aquí vemos ya el amplificador operacional y vemos cómo está corriendo la corriente, y es el que a mí me interesa, y en base a lo que estuvimos hablando a grandes rasgos. Y si ustedes leen el amplificador operacional inversor, tenemos una resistencia de entrada, RF es resistencia de retroalimentación, B0 voltaje de salida, EI voltaje de entrada. Y me especifica que el voltaje de RI, su voltaje va a ser igual
al voltaje de alimentación. EI, el voltaje de RF va a ser igual al voltaje de la resistencia de carga. Y vemos las fórmulas que nos está especificando. Me dice que la resistencia de retroalimentación entre la resistencia RI me va a dar la ganancia. Me va a dar la ganancia. Y la voy a multiplicar por el voltaje de entrada y el producto va a ser el voltaje de salida. Si ustedes ven lo que yo les acabo de decir, si yo en la patita 2, que es el inversor, vean la fuente de alimentación, está conectada a la fuente de alimentación en positivo, EI, positivo a la patita 2. Ahora vean la salida en la patita 6, la resistencia de carga RL, ¿qué polaridad es? Es invertida. La patita 6 es negativa, la salida es negativa, pero la entrada del inversor es positiva. Ahora invertimos la fuente de alimentación en el circuito que está a su derecha. Vean la polaridad, ahora es negativo. Entra al inversor, negativo, y debe salir ¿qué? Pues el inverso, porque está en la entrada inversora, positivo. Este es el que vamos a utilizar. Vamos a hacer ejercicios. Sumador inversor. Seguidor de voltaje. Con un buffer. Pero aquí me dice que el voltaje 0 es EI1, es igual a 1, la ganancia. Es lo mismo que estamos, pero se los voy a explicar ya un poquito más. Amplificador no inversor. Ese es el amplificador no inversor, ese lo vamos a ver, pero en la configuración que vamos a utilizar, este no va a tener aplicación todavía. Ese lo van a ver en el siguiente semestre. Estos son ejercicios para que ustedes vean las diferentes configuraciones que hay y cómo se va a comportar. Por decir, este problema se los voy a dejar y cuánto es el voltaje. Que me calculen en base a estos valores cuál es el voltaje, que aquí ya lo tengo, que son 7.5 volts y son positivos. Si ustedes ven, son positivos y entra al no inversor, van a ser negativos. Si ustedes ven, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida en este, y este no es un seguidor, sino que es un inversor. Nada más me invirtió, pero el valor es igual. ¿Por qué? Porque la ganancia 10 entre 10 es 1. 1 por el voltaje de entrada por 7.5 son 7.5. Lo único que cambió es negativo. Pero muchas veces hacemos esto para poder tener valores exactos sin variación. También vamos a hablar del comparador. Del comparador vamos a mover el voltaje 1 o el voltaje 2. Por decir aquí en este caso, el voltaje de referencia va a ser voltaje 1. Pues cuando yo pueda superar el voltaje 1 con voltaje 2, voy a saturar. Va a quedar saturado. ¿Qué quiere decir? Ya les especifiqué que es saturado, que va a llegar casi al voltaje de alimentación. En este caso va a ser positivo.
Aquí estamos viendo ejercicios que vamos a hacer. Aquí estamos viendo que cuando el voltaje de entrada sea tanto y el voltaje en la entrada positiva y negativa sean esos valores, cuánto vamos a tener en la salida. Son ejercicios que ustedes van a realizar y aquí les voy a dar el valor. Y ya esto sería la siguiente parte, ya cuando nos vayamos a profundizar más. Aquí vean cómo están las fuentes de alimentación. Las dos fuentes de alimentación son independientes. Ese signo que está como tierra debe ser un triángulo, pero como lo copié, pues no es específico que debe ser un triángulo, está especificado que está en común estos dos puntos. Aquí vuelvo a repetir para que ejercicios. Este ejercicio es el que van ustedes a calcular y es el que vamos a hacer en la práctica. Y aquí ustedes me van a calcular y me van a decir, cuando tenga yo cero binario, ¿qué voltaje voy a tener en la salida? Cuando tenga 1, cuando tenga 2, cuando tenga 3, cuando en la entrada tenga el valor 5, 6, 7, vamos a decir hasta 15. ¿Qué voltaje voy a tener? Y esto será en base al valor de las resistencias. Al valor de las resistencias. Yo les puedo decir, yo necesito que valoren que cuando sea 1, sea 0.2 o cuando sea 1, 0.4. Entonces, en base a esa referencia, ustedes me van a calcular estos valores. Este es el convertidor analógico digital que me lo deben de saber leer. Este me lo saben leer. El contador me lo saben leer. El convertidor digital analógico no, es el sumador. Todavía no. Y el comparador de voltaje, todavía no, pero ya se los mostré. Entonces, en base a lo que estamos viendo, vamos a ver las configuraciones. Y esta es la práctica que se realiza. Es un servomotor. Yo le voy a dar una referencia de voltaje. Aquí ya lo ven el sumador. Este es el contador, LAN, y este es el que va a comparar los valores de voltaje. Cuando sea menor, cuando sea mayor, cuando lo rebase, va a mandar un 0 y ya no va a pasar la señal del 555. El pulso de reloj ya no pasa hasta que sea menor. Yo le voy a decir, no, que llegue a 7, que llegue a 10, que llegue a 5 y le doy el voltaje en base a la tabla. Y cuando llegue a 5, manda este 0 y ahí lo para en 5. Ya después vamos a ver los puntos del convertidor digital, analógico digital. Ya les señalizaciones de audio, señalizaciones de señales digitales y analógicas. Los nodos, conversión digital, primero la conversión analógica digital, el número de muestras. El número de muestras son 44.100 muestras en un ciclo, pero nosotros lo vamos a especificar en unos cuantos puntos, en unos cuantos muestreos, que serían estos, unos 10, y ya especificaríamos el ejercicio en base a los niveles, y ya daríamos la señal senoidal, los puntos de referencia digital, y vemos cuál es la señal que tenemos, que es esta. Y la podemos muestrear con la señal alterna. Y eso es lo que vamos a visualizar. Viene otro ejercicio. Y ya no me dio tiempo de todo, de decirles como
introducción de todo lo que vamos a ver. Ya son 5:27. Nos vemos en la escuela el día martes, jóvenes. No creo llegar a tiempo para la clase de mañana. Yo estaba pensando que me esperaran tantito, que es decir, no, pues a las que entren 4:30, pero no, se alarga. Entonces mejor nos vemos el martes y aprovechen para armar su circuito. Bueno, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Bueno, profesor, gracias. Nos vemos Profe. la próxima luego, profe. semana en la escuela, en el laboratorio. Hasta luego. Buenas tardes, jóvenes.